Hola y bienvenidos a Backtrack Academy, en esta ocasión al curso de Privacidad y Protección de Datos Personales, curso orientado a el entendimiento de los marcos normativos relacionados a lo que es protección de datos personales en América Latina. Vamos a ver la fase de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, vamos a analizar algunos marcos de referencia como el ISO 29100, el ISO 27018 también. Vamos a analizar la evaluación de impacto en la protección o en la privacidad de datos personales para al finalizar el curso tener una metodología de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Muy bien, mi nombre es Giancarlo Gómez Morales, soy ingeniero informático de profesión. Actualmente me desempeño como oficial de seguridad de la información y protección de datos personales en Perú. Tengo especialización en seguridad de la información, continuidad de negocios, gestión de riesgos y privacidad y protección de datos personales. En la parte inferior van a poder encontrar mis redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook y YouTube. Muy bien, la protección de datos personales tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a los datos personales realizando un adecuado tratamiento a los mismos. Ello implica el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por los países en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ellas se reconocen en cada uno de esos países, obviamente. En esta primera sesión vamos a analizar la protección de datos personales en el mundo. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos personales, no solo hablamos de países de América Latina, hablamos de una corriente a nivel mundial, donde uno de los países más antiguos que se habla sobre protección de datos personales, por ejemplo, es España, que hablamos del año 99. A raíz de toda esa corriente en Europa, básicamente, los países de América Latina adoptamos esos marcos normativos en la búsqueda de la protección de datos personales de los titulares de los datos. Hablamos también de un concepto de habeas data. El habeas data es el recurso legal, que es una acción jurisdiccional, normalmente constitucional, a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de información o registro de datos que incluya referencias informativas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. El habeas data es la manera de cómo nosotros podemos proteger nuestros datos personales y que esto esté amparado mediante la Constitución dentro de cada uno de los países. En CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, realizamos un estudio relacionado sobre el nivel de madurez de lo relacionado a lo que es protección de datos personales en los países miembros de la OEA. La escala que propuse justamente era a nivel de CMMI, en el cual nosotros tenemos los siguientes niveles, 5 niveles en total, que partimos del nivel de inexistente, iniciado, definido, gestionado y optimizado, donde tenemos algunas características o requisitos que cada uno de los países deberían de cumplir para poder analizar su nivel de madurez, por ejemplo. En el nivel inexistente, ahí estaban clasificados todos los países que no tienen ley. El nivel iniciado deberían de cumplir como mínimo que tengan un habeas data reconocido a nivel de la Constitución, definido tanto habeas data como una ley aprobada, gestionado que aquellos países que contengan o que posean habeas data, ley aprobada y una autoridad nacional de protección o de supervisión. Y el nivel optimizado es que los países posean habeas data, ley aprobada, una autoridad nacional de protección de datos personales o de supervisión y un registro nacional de banco de datos personales. ¿Qué es un registro nacional? Aquel tipo de repositorio donde todas las entidades, ya sean públicas o privadas o personas naturales, tienen la potestad o el deber de registrar los bancos de datos bajo su tutela. Esto con el fin de poder garantizar transparencia y que los titulares de datos personales pues sepan qué es lo que se hace con sus bancos de datos, con sus datos personales, y quién los administra, etc. Muy bien, vamos a analizar los países. Empezamos por Argentina. Argentina cuenta con la ley número 25326, Ley de Protección de Datos Personales del año 2000, modificada por última vez en el año 2008 por la ley 26343. Argentina, por ejemplo, sí posee una legislación, sí posee habeas data reconocida en su constitución, sí posee un registro nacional y también posee una autoridad nacional, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Según esta clasificación, podemos hablar que Argentina tiene un nivel de madurez optimizado. Bolivia.
La acción de habeas data se encuentra reconocida a nivel constitucional. Hablamos de los artículos 130 y 131 de la Constitución. Posee la Ley 2631, que reformó la Constitución Política del Estado en el año 2004 e incluyó el habeas data como recurso constitucional extraordinario. Bolivia, por ejemplo, no posee una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, sí posee habeas data, pero tampoco mantiene un registro nacional ni tampoco una autoridad nacional. Según esta clasificación, podemos definir que Bolivia posee un nivel de madurez iniciado. Brasil. La protección de datos personales en Brasil no se encuentra desarrollada a nivel legal en una ley general o específica. Su acción de habeas data es constitucional, según el artículo 5 de la Constitución, y existe normativa sectorial donde se reglamenta la protección de datos personales. Brasil no posee legislación, sí posee habeas data, no posee registro nacional y tampoco una autoridad nacional. Por eso se dice que Brasil tiene un nivel de madurez iniciado. Canadá. Existen dos estatutos en el ámbito federal que dan lugar a regímenes bastante amplios en materia de protección de la privacidad. Tenemos el decreto de privacidad y el decreto de protección de información personal y documentos electrónicos, más conocido con sus siglas en inglés como PIPEDA. Canadá sí mantiene una legislación, no mantiene habeas data, no tiene un registro nacional, pero sí mantiene una autoridad nacional que es la Comisión de Privacidad de Canadá. Según la definición, podemos clasificar a Canadá en un nivel de madurez gestionado. Chile. Chile cuenta con la ley número 19628 sobre protección de la vida privada, la que establece la acción de habeas data. Chile no cuenta con una agencia de protección de datos, pero sí existe un registro de base de datos que es manejado por el registro civil. Chile sí mantiene una legislación, que es la ley número 19628, sí mantiene habeas data, sí mantiene un registro nacional, pero no mantiene una autoridad nacional. Según la definición, clasificamos a Chile con un nivel de madurez optimizado. Colombia cuenta con la ley estatutaria número 1581, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Colombia mantiene una legislación, mantiene habeas data, mantiene un registro nacional y también mantiene una autoridad nacional, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Según la definición, podemos clasificar a Colombia con un nivel de madurez optimizado. Costa Rica. El 7 de julio del año 2011 se aprobó en Costa Rica la ley número 8968, protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Costa Rica mantiene una legislación, mantiene habeas data dentro de la Constitución, mantiene un registro nacional y también mantiene una autoridad nacional, que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en Costa Rica. Según la clasificación, Costa Rica estaría ubicado en un nivel de madurez optimizado. Ecuador. En Ecuador la acción de habeas data posee rango constitucional, según el artículo 92. Se cuenta con la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otras. Ecuador sí mantiene una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, sí mantiene el habeas data, sí mantiene un registro nacional, pero no mantiene una autoridad nacional, no tiene una autoridad que pueda realizar el acompañamiento de la implementación, orientación o fiscalización relacionada a lo que es protección de datos personales. Según la definición, Ecuador estaría clasificado en un nivel de madurez optimizado. El Salvador. El Salvador no cuenta con una ley relativa a la privacidad o protección de datos. Sin embargo, el marco jurídico local cuenta con diversas leyes referentes a aspectos esenciales de la privacidad y protección de datos personales. El Salvador no mantiene una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, mantiene habeas data según el artículo 2 de la Constitución y no mantiene un registro nacional ni una autoridad nacional. Correcto, según la clasificación, El Salvador estaría en un nivel de madurez inexistente. Estados Unidos. En Estados Unidos los orígenes del derecho a la privacidad pueden encontrarse en su Constitución. Uno de los artículos más influyentes de este país sobre el derecho de la privacidad. La privacidad es un derecho a que uno lo dejen tranquilo. Esto es la definición que tiene Estados Unidos relacionado a lo que es privacidad y protección de datos personales. Acá podemos apreciar que Estados Unidos sí mantiene una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, sí mantiene una habeas data dentro de su Constitución, no mantiene un registro nacional, y la autoridad nacional en Estados Unidos relacionada a lo que es protección de datos personales es la Comisión Federal de Comercio.
Según la clasificación, Estados Unidos tendría un nivel de madurez gestionado. Guatemala. Guatemala cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública, el Decreto 57 del año 2008. No se contempla un reconocimiento a nivel constitucional de la acción de habeas data, etc., ¿no? Podemos observar que Guatemala, dentro de su legislación, no mantiene una ley específica relacionada a lo que es protección de datos personales, pero sí se han hecho actividades conducentes para lo que es la implementación de habeas data a nivel de su constitución, pero no mantiene tampoco un registro nacional ni tampoco una autoridad nacional. Por ello, podemos deducir que Guatemala se encuentra en un nivel de madurez iniciado. México. La legislación federal sobre transparencia o acceso a la información regula la protección de datos cuando se trata de información procesada o custodiada por entidades del gobierno federal. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares regula la privacidad, protección de datos procesados o custodiados por individuos, entidades en el ámbito nacional. México posee una legislación, también posee habeas data, también posee un registro nacional y también una autoridad nacional, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. México estaría ubicado en un nivel de madurez optimizado. Panamá. Panamá no cuenta con legislación como una ley de protección de datos personales y el habeas data se encuentra reconocido a nivel constitucional según los artículos 42 a 44 de su constitución. Panamá no mantiene legislación, sí mantiene habeas data, pero tampoco mantiene ni registro nacional ni una autoridad nacional. Según la clasificación, Panamá estaría en un nivel de madurez inexistente. Perú. Perú cuenta con la Ley 29733 de Protección de Datos Personales del año 2011, que fue aprobado en ese año. Su reglamento fue publicado en marzo del año 2013 y la Ley Peruana de Protección de Datos Personales contempla la existencia de una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y también mantiene un registro. El límite de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú vencía en mayo del año 2015. Dieron plazo desde el año 2013 hasta el año 2015 para poder implementar la Ley de Protección de Datos Personales. Perú mantiene una legislación, también mantiene habeas data, mantiene un registro nacional de datos personales y también mantiene una autoridad nacional, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Según la clasificación, Perú estaría en un nivel de madurez optimizado. Paraguay. Paraguay cuenta con la ley número 1682 que reglamenta la información de carácter privado. Paraguay mantiene una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, también mantiene habeas data, pero no mantiene registro nacional ni tampoco autoridad nacional. Según la definición, Paraguay estaría en un nivel de madurez definido. República Dominicana. Reconoce en su constitución la acción de habeas data según el artículo 70. También cuenta con la ley número 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, banco de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. República Dominicana mantiene legislación, también mantiene habeas data según el artículo 70 de la Constitución, pero no tiene registro nacional ni autoridad nacional. Según la definición, República Dominicana tiene un nivel de madurez definido. Uruguay cuenta con la ley número 18331 sobre protección de datos personales, que también contempla la acción de habeas data. A la vez, esta ley establece la existencia de un órgano de control, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno, de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Uruguay mantiene legislación, habeas data, registro nacional y autoridad nacional. Según definición, Uruguay tendría un nivel de madurez de optimizado. Y Venezuela. En Venezuela, a partir de la Constitución del año 99, se incorporaron 2 artículos y referencias claves del derecho fundamental a la protección de datos personales. Mantiene una legislación, pero no mantiene habeas data, ni registro nacional, ni autoridad nacional. Según definición, Venezuela tendría un nivel de madurez de definido. Producto resultante de todo este análisis, nosotros podemos tener esta tabla, por ejemplo, donde tenemos todos los países y su nivel de madurez, obviamente, de cada uno de ellos. Con las salvedades que, por ejemplo, Canadá estaría en un nivel gestionado, pero sin habeas data. Chile estaría en un nivel optimizado, pero no tiene una autoridad nacional. Y Ecuador estaría también en un nivel optimizado, pero sin autoridad nacional.
También podríamos observar en el listado que Venezuela estaría en un nivel de madurez definido, pero no mantendría un habeas data reconocido en su constitución. Y por último mantenemos o podemos mostrar este mapa de calor donde están justamente todos los países de la región con su respectivo nivel de madurez relacionado a lo que es protección de datos personales. ¿Por qué hablamos de niveles de madurez de protección de datos personales en los países de la región? Porque en el marco normativo de todos estos países hay un punto relevante que habla sobre flujo transfronterizo. ¿De qué se trata el flujo transfronterizo? Que vamos a analizar en la siguiente sesión. El flujo transfronterizo trata de las oportunidades que nosotros tenemos a nivel de país de tener hospedados los bancos de datos personales en otros países tal vez de la región.